conciencia. De la conciencia se derivan las demás facultades, que son el intelecto, la voluntad, el intelecto, la voluntad, el razonamiento, el entendimiento, la memoria. O sea, varias facultades conectan con lo que tiene que ver con la conciencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los espíritus tienen la capacidad de alguna manera u otra bloquear algunas de esas facultades. Wow. Entonces, si yo tengo la facultad del intelecto bloqueada, si yo tengo la capacidad del entendimiento bloqueada, o sea, yo voy a estar entorpecido en Dios. Amén. O sea, no voy a poder, y es por eso que hay muchas personas que van a la congregación, se predica un mensaje y ellos no entienden lo que se predica. Wow. Y algunos también no avanzan espiritualmente hablando. Es que no puede haber un avance si esas facultades están bloqueadas, porque no es así como nosotros ejercitamos nuestros músculos físicos, esas facultades tienen que ser ejercitadas. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Otro día más en su espacio, su programa, El otro lado del predicador. Como siempre, traemos un contenido dinámico y divertido y educativo para cada uno de ustedes. Quiero que active la campanita, se suscriban y lo compartan con alguien. Hoy tenemos un invitado que ya usted conoce y sé que usted debió llamar o escribir ya acerca de este libro, amado. El autor está aquí en persona con nosotros. Vamos a tratar un tema que será de suma importancia para cada uno de ustedes. Dejaremos que así Él se presente con nosotros. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso y maravilloso día. Jorge Ogando, mi nombre, y agradecido de Dios, ¿verdad? Y luego a nuestro hermano evangelista Miguel Peralta por extendernos nuevamente la invitación a su espacio. Para nosotros es más que una bendición, así que no se mueva porque lo que vamos a hablar acerca de cárceles va a ser de gran bendición y más sobre lo que vamos a hablar. Así que siéntate, alíñate, no te muevas y no deje que nadie te distraiga, porque Dios quiere hablar a tu vida. Así que le damos el espacio a nuestro hermano Jorge Ogando. Amén. Vamos a tratar un tema bien interesante y es el tema de las cárceles por ministros de Satanás. Amén. Un tema que considero que es de suma importancia con relación a lo que tiene que ver la iglesia. Creo que si la iglesia logra entender esta dinámica de las cárceles por ministros de Satanás, muchos hermanos se van posiblemente a identificar con esto, otros tal vez no se identificarán, pero lo importante es que puedan tener el conocimiento y que ya sea que estén experimentando o no estén experimentando, sepan más o menos cómo lidiar con esta situación. Amén. Las cárceles espirituales, hablar de las cárceles espirituales, de hecho, hablar de los temas espirituales es un poco complejo y son muy, ¿cómo diría? Profundos. Profundo, sí. Porque el mundo espiritual es muy amplio. Amén, así es. El mundo espiritual no es tan cerrado como muchas veces nosotros creemos. El mundo espiritual es bien amplio. Entonces, hablar de un tema como este requiere que usted preste mucha atención a lo que vamos a explicar en este día. Amén. Lo primero que quiero decir es que cuando nosotros, como hijos de Dios, estamos afectando el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas automáticamente se va a activar. ¿Cuál es la intención de que el reino de las tinieblas se active? Detener lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Amén. O sea, bajo ninguna circunstancia el reino de las tinieblas va a aceptar que nosotros afectemos su reino y él no va a hacer nada. Automáticamente él se vea afectado por medio de la asignación que el Eterno nos ha puesto, él se va a activar. Y es por eso que notamos que en la parábola del sembrador, dentro del esquema de la parábola, Jesús dice que
el sembrador salió a sembrar. Amén, así es. Y parte del producto que él estaba sembrando cayó a orillas del camino. ¿Y qué pasó? Las aves del cielo descendieron. Sí. ¿Por qué las aves descendieron? Porque había una operación del reino. El reino estaba operando. El reino estaba funcionando. Y cuando el adversario, los espíritus que estaban en la atmósfera, percibieron una actividad del reino, entonces se activaron y descendieron. Y descendieron. ¿Me voy a entender? Sí, entiendo, O sea, entiendo. que no hay automáticamente el reino empiece a trabajar, empiece a accionar, empiece a movilizarse. Así se mueven también las identidades. Automáticamente. Es decir, que el reino, el mundo espiritual se mueve bajo movimientos. Acción constante, una dinámica constante, una acción constante. Así como los planetas están en un constante movimiento, por lo menos el planeta en el que nosotros habitamos, que es el planeta Tierra, tiene dos movimientos, que es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. ¿Qué significa eso? La Tierra rota en sí misma y se traslada. La Tierra rota en sí misma y se traslada alrededor del Sol. Amén. Y ese movimiento constante está en el plano natural. Y así como en el plano natural hay un movimiento constante, así también en el mundo espiritual hay un movimiento constante. Yo quiero saber cómo las personas pueden acceder a entrar a este nivel de cárcel espiritual. ¿Qué falta pueden cometer? Es la pregunta. ¿Qué falta cometen en Dios que lo puede llevar a ese plano espiritual? Bueno, mira, a veces no todas las cárceles tienen que ver con una infracción que nosotros cometemos. Como por ejemplo, esta cárcel espiritual por Satanás o por los ministros de Satanás generalmente no tiene que ver por una infracción que cometemos en primera instancia, porque tenemos que dividir las cárceles. Cárceles por ministro de Satanás en el sentido de antes de servirle al Señor. Antes de servir al Y Señor. cárceles después de servirle al Señor. Ok. Es decir, que podemos estar encarcelados aún viniendo del mundo pecaminoso y llegando al evangelio, esa cárcel todavía sigue en permanente. Perfecto. ¿Cuál es el punto? El punto está en dependiendo del estilo de vida que la persona vivió. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que le están sirviendo al Señor y nunca visitaron una fiesta de palo, su familia fueron gente pulcra, gente apartada de todo tipo de mal. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, pero hay personas que estuvimos, ¿verdad?, sumergidos de alguna manera u otra en esa dinámica. Amén. Que fiesta de palo, que prillé, que esto, que lo otro. Entonces, en esa dinámica hay compromisos, hay convenios, hay pactos que se hacen. ¿Me doy a entender? Wow, sí. Entonces, cuando tú incurres en un pacto, ese pacto tiene un compromiso bilateral. ¿Qué significa eso? Tú tienes Es como si fuera un vínculo. es un vínculo, pero tú tienes compromisos con el reino de las tinieblas, así como el reino de las tinieblas tiene compromiso contigo. Espérate. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, no es que simplemente no. Hay un compromiso bilateral. Tú tienes compromiso con el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas tiene compromiso contigo. Entonces, automáticamente tú incumples los compromisos que tú tienes con el reino de las tinieblas. Ellos toman represalia en tu contra. Wow. ¿Me doy a entender? Sí, entiendo. Ellos toman represalia. Y ahí es que vienen entonces las acciones que el reino de las tinieblas hacen y ejecutan en contra de muchas personas. Y es lo que muchas personas, y es el error que cometen muchas personas, que ellos están sirviéndole a las tinieblas. Y ellos, atento a ellos, dicen que no van a seguir más, que no van a seguir cumpliendo con lo que estaban cumpliendo, que no van a seguir cumpliendo con el acuerdo que está. Atento a ellos sin Jesucristo. Sin Jesucristo. ¿Me doy a entender? Grave error. Atento a ellos, ¿me doy a entender? Y hay otros que rompieron vínculos con el enemigo y entraron a Jesucristo y nadie le ministró liberación. Wow. Ya eso es otra dimensión, porque si tú sales del reino de las tinieblas, si tú estabas bajo su dominio, bajo su control, y tú tenías convenios, acuerdos, pactos con él, esos pactos tienen que ser rotos. Espérate, aunque esa persona que tuvo pacto con esos seres en el mundo se convierte, tiene que entrar en el proceso obligatorio de liberación. Eso es obligatorio.
Wow, para romper lo que es el convenio que había tenido con esos seres. Claro, porque Jesucristo no va a invalidar los derechos que tú le diste a los demonios por tu voluntad. Wow. Porque fue algo, no fue que te pusieron una pistola, no fue que no. Tú decidiste de tu voluntad pactar y fue un acuerdo en el cual Jesucristo no puede de manera automática, hay que explicar esto. No es que ya yo me convertí y automáticamente Cristo lo va a romper, porque él respeta ese convenio que yo hice con las tinieblas. Ahora, es mi responsabilidad porque ahora, entrando en Él me da la autoridad para yo romper lo que yo hice. Claro, porque Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Perfecto. sino que se cumpla. Él no vino a romperla en sí. Él vino a todo lo que se estableció, que se cumpla conforme a la ley. Es decir, que si uno ya en el mundo establece algo, afirma algo con los seres de la tiniebla y ya pacta con ellos, cuando uno viene al evangelio tiene que entrar en este proceso para renunciar a todo eso. Perfecto, empezar un proceso de rompimiento. Cole, ¿sabías que hay personas dentro de la congregación que realmente tienen un tiempo terminado en el evangelio y no han entrado en ese proceso? ¿Eso afecta a su vida espiritual? Claro, porque mira qué pasa. Nuestro espíritu tiene facultades, tiene extremidades, así como nuestro cuerpo natural tiene extremidades, ¿verdad? En nuestro espíritu hay también extremidades a los cuales le podemos decir facultades. Una de ellas, y es la principal, es la conciencia. De la conciencia se derivan las demás facultades, que son el intelecto, la voluntad, el intelecto, la voluntad, el razonamiento, el entendimiento, la memoria. O sea, varias facultades conectan con lo que tiene que ver con la conciencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los espíritus tienen la capacidad de alguna manera u otra bloquear algunas de esas facultades. Wow. Entonces, si yo tengo la facultad del intelecto bloqueada, si yo tengo la capacidad del entendimiento bloqueada, o sea, yo voy a estar entorpecido en Dios. Amén. O sea, no voy a poder, y es por eso que hay muchas personas que van a la congregación, se predica un mensaje y ellos no entienden lo que se predica. Wow. Y algunos también no avanzan espiritualmente hablando. Es que no puede haber un avance si esas facultades están bloqueadas, porque no es así como nosotros ejercitamos nuestros músculos físicos, esas facultades tienen que ser ejercitadas. ¿Sabes que es importante hablar acerca de estos tipos de temas? Porque realmente arrojan a la luz una verdad que muchos no sabemos. Jole, y si esta persona tiene una vida, vamos a poner devocional en cuanto a la oración, el ayuno, los cilicios, como quiera tiene que entrar en ese periodo. Porque es que lo que tú ejecutaste con la palabra lo tienes que romper. Wow. Muy fuerte. Sí, porque es que lo que tú estableciste con la palabra, es con la palabra que tú lo tienes que romper. Tú no lo puedes romper con otra cosa. Tú tienes que ir directamente a la raíz. Tú no puedes estar merondeando por las orillas. No, tú tienes que ir específicamente a la raíz y cortar ahí. De lo contrario, tú te vas a mantener todo el tiempo en un estado cíclico. ¿Cuánta gente no ayuna 40 días, 60 días? ¿Cuánta gente no ayuna un año entero y no pasa nada? No, su vida realmente sigue lo mismo. Y hay personas que no ayunan con esa misma frecuencia y tienen una vida espiritual exitosa. Claro, es así, es así. Entonces, eso es decir que cuando entran en el proceso de liberación, es como que una puerta se le abriese la facilidad del crecimiento espiritual. Claro, porque el crecimiento espiritual tiene que ver en cómo tu conciencia se eleva por encima de tus sentimientos. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia en el libro de Romanos capítulo 4, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y ella penetra hasta donde el espíritu se une con el alma. Amén. Y corta. Sí. Entonces, oye, ¿qué te está diciendo el apóstol? El apóstol te está diciendo que el espíritu tiene la capacidad de tomar la palabra, ¿verdad? Y a través de la palabra revelada, introducirse donde el espíritu se une, con el alma. Entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios utiliza la palabra revelada? ¿Cuál es la intención? Porque dice que la palabra como espada se introduce
en donde el espíritu se une con el alma. El alma. ¿Para qué la palabra se introduce ahí en esa área en donde se unen ambos? Es para separar. Wow. Entonces, muchas personas no viven por la revelación, no viven por principios, viven por lo que sienten. Wow. Sí, es así. Entonces, una persona que vive constantemente por lo que siente, habla en lenguas, brinca en un pie, salta, rompe silla, pero al vivir por lo que siente, no por los principios, no avanza. Dios mío. ¿Me voy a entender? Entonces, si la palabra revelada no tiene un espacio, si no tiene una funcionalidad en mí, yo no puedo avanzar porque mi espíritu se alimenta de revelación, no de letra. Bueno, está fuerte. Ese es el punto. Mi espíritu no se alimenta de letra. Eso no alimenta. Lo que alimenta el espíritu es la revelación. La letra alimenta el ego, el orgullo, la jactancia, la sobrevaloración. Bueno. Yo creo que hoy en día hay más una exhibición de letra. Ese es el punto. Que de otra cosa. Jorge, y en estas iglesias que los pastores realmente no llevan esto a cabo de la liberación en ninguna rama, ¿qué pasaría con estos creyentes? Número uno, los pastores cogen muchas luchas. Porque intentan resolver con consejería cosas que no se resuelven con consejería. Dios mío. Sí, porque hay hermanos que tú te cansas de aconsejarlo. Tú tienes aconsejándolo 50 años y todo el tiempo tienes que estar aconsejándolo. Entonces, eso pasa a diario, sí, hermano, y el pastor dice, pero este muchacho, tú no puedes con él. Ya que son problemas que tienen que ir a ese caso. Tienen una raíz espiritual, o sea, tú no puedes de ninguna manera solucionar una situación que tiene un trasfondo espiritual con consejo. Wow, muy interesante, muy interesante. Escuchen. Entonces, hay pastores que están cogiendo muchísima lucha, lidiando con personas que consideran que su situación tiene que ver con su carácter, y aunque si bien es cierto, hay una modificación en su carácter, pero es por la operación de esa entidad. Dios mío. Yo recuerdo, Miguel, ahora que estamos hablando de esto, que me tocó ministrarle liberación a una joven. Y sin mentirte, esa joven me testificó que ella no se acordaba de nada de su vida pasada. Wow. Ella buscaba en su mente el estilo de vida corrupto que ella vivía y ella no lo podía encontrar. Que no le llegaba a la mente, que ella no le llegaba a la mente para nada. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que había una entidad demoníaca que era la que se encargaba de manipular toda esa conducta y ese comportamiento. Y cuando ese espíritu salió, se llevó esas memorias. Dios mío. Ay, Yemá, leso. Dios. Eso está profundo. Había un espíritu que era el que manipulaba esas conductas, ese comportamiento, esa manera. Entonces, cuando esos espíritus salieron, literalmente se llevaron todo eso. Se llevaron toda esa memoria. Que hay personas de por sí que pueden ser manipuladas como títeres totalmente, hasta mentalmente. Totalmente. En una trayectoria tan larga de su vida. Varón, te estoy diciendo totalmente. Pues los pastores tienen que entrar a este asunto obligados. Sí, ministro. Entonces, esta muchacha me plantea una situación que le está pasando y dice que va a hacer un retiro en su negocio. Ella me dice que si yo podía ir al retiro, que quería que yo participara. Y uno ya como ministro de liberación, uno hace preguntas. Porque uno no se puede estar moviendo a lo loco. Sí, eso es así. ¿Cuál es el motivo del retiro? Esto y esto. Yo le dije a ella, yo puedo participar en el retiro, pero esa situación no es de un retiro. Wow. A ti hay que administrarte liberación. Entonces, ahora que menciona que esa situación no es de retiro, tú sabes que hay personas, Jorge, que creen que la situación de su casa es un culto. Sí, y se la pasan o una oración, que venga a la iglesia. Se la pasan todos los años en eso. Culto van, retiro van, ya no es culto, ya no es retiro, ahora es vigilia. Tú tienes que llevarle vigilia para resolverle situaciones a ellos. Que no es de eso, hermano, no es de eso. Entonces los pastores, lamentablemente, muchos de nuestros colegas están desgastándose.
Dios mío, qué locura. Sí, porque que hay miembros, hermanos, que creen que los pastores son papás de ellos. Y los pastores no son papás de uno, los pastores son guías espirituales. Amén. Entonces, cuando un pastor tiene que estar constantemente ahí, teniendo tantos miembros, teniendo tantas personas, teniendo familiares, Tanto compromiso. los desgasta, hermano, los desgasta. ¿Tú no ves que hay pastores, hermano, que están soltando el ministerio? Sí. Y que están cayendo en depresión, porque están desgastados. ¿Me deben entender? Dios mío, está fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque ignoramos estas realidades espirituales y queremos solucionar con consejería, y no estoy diciendo con esto que la consejería no es buena. Man, quiero resaltar Sí, eso. sí, No estoy sí. diciendo eso. Ni estoy diciendo que trabajar de manera psicológica a una persona no es bueno. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que a cada cosa hay que darle su lugar. Su lugar. Muy importante eso. Jorge, yo sé que hay muchas personas que nos ven, nos preguntan, ¿cómo me doy cuenta que estoy bajo esa cárcel por ministro de Satanás? ¿Qué características puede tener o qué se le puede manifestar a una persona para darse cuenta que opera eso sobre él? El énfasis principal de una cárcel por ministro de Satanás es la espiritualidad del individuo. O sea, es eso. O sea, hay personas que son una amenaza porque sus sentidos espirituales están activos. Tienen la capacidad de ver, tienen la capacidad de escuchar, tienen la capacidad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. El ministerio de Eliseo. El ministerio de Eliseo era un ministerio sumamente peligroso para el reino contrario. Amén. Acuérdate que en el tiempo de los asirios hubo guerra con el pueblo de Israel en el tiempo de Eliseo. Y dice que Eliseo constantemente le mandaba a decir al rey de Israel, no cruces por aquí, Sí. no cruces por allí, que hay una emboscada. Y el rey de Israel mandaba a verificar Sí, para sí. ver, ¿verdad? Si era veraz, valga la redundancia, lo que Eliseo le decía. Y efectivamente. Entonces, eso le dio más credibilidad al profeta Eliseo. Y cada vez que Eliseo le decía, no cruces por aquí, no cruces por allí, el rey entonces obedecía la palabra del profeta. Y cuando el rey contrario se enteró de que el rey de Israel no caía en las trampas, preguntó que si en su escuadra, Había un chivato. en sus filas había un chivato. ¿Me ven? Entonces, le dijeron, no es que hay aquí un soplón, es que allá está Eliseo. Este es el hombre de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El rey de Asiria se olvidó del rey de Israel. Se olvidó de su ejército, se olvidó de todo el mundo. Él dijo, vamos a concentrarnos en él. Eliseo. Dios mío. Esa es la amenaza, Baró, Sheki. Entonces, hay mucha gente que están bajo persecución. Hay muchas personas que están bajo amenaza por los ministros de Satanás y es por sus facultades espirituales. Esa facultad que tú tienes de ver, esa facultad que tú tienes de escuchar, esa facultad que tú tienes de percibir, esa facultad que tú tienes de interpretar más allá de lo que otros interpretan, eso se está convirtiendo en una amenaza. Y hay mucha gente que está preguntando si ¿por qué a mí? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta batalla? Es por la activación que hay en tus sentidos. Dios mío, esto está fuerte. Entonces, ¿qué hacen los ministros de Satanás? Van detrás de esos sentidos. Wow. Entonces, muchas veces algunos hermanos por su ignorancia no entienden cuál es su asignación, la peligrosidad que tiene su asignación, y entonces el enemigo le establece trampas y ellos caen en ellas. Dios mío. Caen en ellas, y cuando caen en ellas, entonces el enemigo lo que hace es que le toma, le encarcela la facultad de ver, o la facultad de escuchar, o la capacidad de interpretar la palabra bajo revelación. Bien, entonces le roba la pasión por orar. O sea, todas esas facultades espirituales que nosotros tenemos como siervos del Señor, eso es lo que Él busca. Wow. Eso es lo que Él busca. Muy fuerte este tema, está sumamente poderoso. Para ir descendiendo, Jorge, quiero hacerte última pregunta. Yo sé que hay personas que ya se están haciendo la idea de cómo realmente ellos pueden alcanzar, conseguir la liberación si en su lugar de origen no la manifiestan. Que si pudieran tener la oportunidad de moverse a otro lugar o quedarse simplemente
a obedecer en ese estado? Repíteme la pregunta otra vez. La pregunta es la siguiente. Si en su lugar no se manifiesta, si el pastor no hace liberación, Ok, perfecto. no cree en la liberación, ¿qué sería el consejo para ese tipo de personas que realmente entienden que la necesitan? Mira, yo no le aconsejo a nadie salir de su congregación. No. Esa es su congregación. Manténgase ahí, congréguese ahí y esté bajo la autoridad de ese Amén. pastor al cual Dios le puso. Pero busque ayuda. Porque no es que usted se va a trasladar de iglesia, pero busque ayuda. ¿Me entiende? Busque la manera en el que usted pueda solucionar su problema espiritual. ¿Me entiende? Usted no tiene que mudarse de iglesia, usted no tiene que trasladarse de una congregación. No. Manténgase ahí en su congregación, siendo fiel ahí donde Dios lo puso, pero busque ayuda para que se le ore y usted pueda recibir su liberación. Amén. Lo acaban de escuchar, mis amados. No se quede ahí estático, no se muere espiritualmente. Amén. Busque ayuda, amén, y obedezca también a sus pastores Perfecto. sobre todas las cosas. Y yo sé que Dios hoy en este tema ha hablado de nuestra vida, nos ha enseñado cosas poderosas. Yo quiero que pongan el amplio, la cámara 3. Van a ver que se ve el libro ahí en la cámara 3, Libertad para los hijos. Hermano, alquiera que ese libro ya está disponible. Sí. ¿Y quién mejor para decirnos en qué lugar lo podemos encontrar que quién Dios inspiró para este libro con nosotros? Amén. En Amazon lo pueden adquirir por medio de la plataforma de Amazon. Y también si viven aquí en República Dominicana, a través de mí contactándome, yo se los haría llegar, dependiendo de donde vivan, a través de Vimenca. Tienen un servicio, una facilidad ahí que ellos brindan, se les podría hacer llegar a través de Vimenca. Acaban de escuchar una forma, pero yo no escuché el número telefónico, por eso la cámara va a volver para allá, hermano. Así que, cámara, para allá. 809-601-6863. Tráemela. Tráeme la cámara. Eso, ya me gustó ahí. Ya saben, mi gente, así que será hasta una próxima. Activa la campanita, suscríbase y recuerda, puede ser miembro de nuestro canal. Y shalom, Dios le bendiga.